terminamos de tener una magnífica charla con la rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile, que después va a estar en redes, donde caracteriza, más allá de la universidad, un modelo asociativo, preliminar, si se quiere, incluso a la democracia, de cómo enfrentar las situaciones y situaciones que viene padeciendo la Argentina. Va a ser muy interesante escucharla. Y realmente a veces yo pienso, ¿no, Raúl? Ayer lo hablaba con un amigo mío, Federico Balcerán, con detalle. Qué locura que tenga que hacer ese esfuerzo la dirigencia estatal, al mismo tiempo que se hacen semejantes barbaridades con el escolazo de la guita, Sí. pidiendo plata por todo el mundo. Sí, es inmoral. Es una locura. Raúl, la nota con el doctor Ibarra. Sí, tenemos el gusto de estar comunicados hoy. Le agradecemos desde ya a Aníbal Ibarra porque tiene un día bastante complicado. El ex jefe de gobierno. ¿Qué tal, Aníbal? Soy Raúl Varela, me acompaña Carlos Márquez. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen Bueno, día. muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Como para empezar, Aníbal, nos estábamos pensando hace un rato con Carlos, podíamos hablar muchos temas con vos, pero hay una cuestión que no sé si por ahí vos como además dirigente político la has analizado, que es qué pasó en los porteños, en el electorado porteño, que pasa de votar gobiernos progresistas como los tuyos a la actualidad, a 18 años de macrismo. ¿Qué es lo que crees que está pasando? Mira, yo creo que es un tema complejo en este sentido. ¿Qué es lo que quiero decir? Sí. Que no hay una sola respuesta, que hay varias cosas que confluyeron para que esto ocurra. Y a ver, el electorado porteño es un electorado que puede, según el candidato, según el contexto, ir hacia una corriente de derecha, de centro derecha, o ir hacia una corriente de centro izquierda. Esto estoy hablando, a ver, voy a hacer un análisis por ahí, intentando ser más preciso. Hay un tercio que va a votar siempre sectores de izquierda, o centro izquierda, o progresista, como queramos llamarlo. Hay un tercio que va a buscar opciones de derecha o centro derecha. Y hay un tercio, esto que yo decía que puede ir para acá o para allá. Entonces, en su momento, cuando yo me presenté, y lo que tengo la tranquilidad es que yo yo mostré todas mis ideas, mis proyectos, no especulé con nada en términos de campaña electoral. Recuerdo que uno me decía, no, tenés que ir a decir contra la inmigración, porque esto, lo otro, ¿qué? Yo no. Y no lo hice porque eso iba contra mis convicciones. Pero ¿qué pasó? Yo venía desde un sector de izquierda, centro-izquierda, que no venía al peronismo. Entonces yo podía hacer confluir sectores antiperonistas, Claro. muchos sectores del radicalismo, sectores progresistas, todo, y entonces generamos un triunfo donde yo saqué 54% en la segunda vuelta contra Macri, saqué 50 de derecho contra Cavallo. Entonces, ahora, es cierto que el electorado, o gran parte del electorado porteño, es antiperonista, que pasa mucho en los centros urbanos argentinos. Entonces, cuando el candidato tiene origen del peronismo, ya es reactivo a un montón de gente, incluso de progresistas. ¿Por qué? Porque entonces el antiperonismo prevalece sobre otras cuestiones. En mi caso, la gente no se tenía que plantear el tema del peronismo, porque yo no venía del peronismo. Entonces, bien, lo votamos me gusta, las ideas son esto, va, lo que sea. Y me votaba. Y no iba a una cuestión de centro-derecha. Ahora, cuando después aparece, voy a tomar el caso Firmus, un excelente candidato, honesto, pero viene el peronismo. Entonces no lo votamos al peronismo. Yo luego, a Ibarra sí. Dije, ¿cuál era la diferencia? Ninguna, no importa. A él no, porque viene el peronismo. Y esto es una de las cosas que pueden explicar por qué después de haber votado un gobierno progresista, y con una gestión progresista que la ratificó después de la crisis 2001-2002, que también, Ibarra, mirá lo que resultó ser, sino que yo no gané la segunda elección cuando fue Jacob Matthews, no con Cavallo. Y
después se reactivó a variantes populares o progresistas, lo que sea, pero porque vienen del peronismo. Y entonces hay una barrera, y esos sectores del radicalismo que antes votaban a este espacio empezaron a votar a Macri. ¿Por qué? Porque Macri también expresaba el antiperonismo, y ahí se quedaron después muchos por sectores, por cuestiones de poder, de conveniencia, lo que fuere, y el electorado radical se siente más, que hay mucho electorado antiperonista radical, se siente más proclive a votar a una variante Macri-Milei que a una variante que venga del peronismo progresista, aún con criterios progresistas del radicalismo. Entonces, sí. Es muy complejo el electorado porteño, nosotros lo supimos captar. Cuando digo captar, no estoy hablando de ninguna maniobra, nada, lo supimos convencer y convocar, y nos votaron desde una legitimidad de discurso que la verdad que yo hoy, insisto, me siento tranquilo y orgulloso de haberlo dicho, pero que, como yo no venía del peronismo, pude... el radicalismo me votó a mí, incluso en la segunda opción. Me acuerdo que el radicalismo, cuando presentó un candidato, cuando yo fui por la reelección, y sacó 2%. Sí, sí. ¿Dejaron de existir los radicales? No, me votaban a mí. Ahora no. ¿Por qué? Porque si viene del peronismo, chau, afuera. Entonces, me parece que hay que mirar esto porque hay que tratar de ganarle votos al macrismo, a Milei, para que vengan para este espacio, si no, no vamos a ganar nunca en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, si vamos a hacer lo mismo, y estamos en problemas. Entonces, sí, porque además el opositor que aparece en los últimos años es Santoro, que si bien no viene del peronismo, que creo yo que para el electorado porteño está demasiado identificado por ahí con el kirchnerismo, y entonces produce ahí un freno, como decís vos, ¿no? Sí, por un tema de prejuicio. Claro, porque, sí, insisto, por supuesto. Cuando por yo supuesto. pongo el ejemplo de Filmus, digo, un excelente candidato. Sí, por supuesto. Mejores, peores, lo que fuere. Pero Filmus no era mal candidato, y no lo es, como persona, como trayectoria, como honestidad, por ideas, lo mismo. Es más, podía ser muy parecido, pero muy bueno, fue ministro de Educación mío, claro. A lo que yo expresaba. Ahora él viene del peronismo, chau, afuera. A Ibarra no, a Ibarra lo votamos. Aníbal, te voy a hacer una pregunta y te vamos a liberar después de esta, porque te va a llevar seguramente unos minutos. Carlos Márquez te habla. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con, más allá de los cambios, todos entendemos, y además hay una demostración empírica de lo que dijiste del tercio del medio, que es la sucesión de Cristina Fernández, Macri, Alberto Fernández y ahora Milei? Digo, hay un tercio que evidentemente se mueve conforme, trascendiendo incluso los centros urbanos, a lo que veo o lo que siente en cada momento electoral. Ahora, ¿qué pasa con la humanidad del porteño? Yo tengo algunas imágenes de 20 años atrás, o un poco menos, con vos jefe de gobierno, en algún momento que alguien te reclamaba por los baches, y decías primero la comida, en el 2001, ¿sí? Y después los baches. En el 2002, sí, desde el 2001 a 2002, yo iba a los programas y me hablaban de los baches que no se tapaban, y yo le dije, mire, no hay precio de petróleo, no hay precio de nada, no se puede hacer una licitación, porque esto es un desbande. Y estamos prestando atención a las becas, aumentamos las becas, no teníamos un peso, y cuando confirmamos, aumentamos las becas. ¿Por qué? Para que los chicos no se vayan del colegio, porque eso sí no los recuperamos más. Sí. Mientras que los baches, cuando ingrese un poco de recursos, los arreglamos. Pero sin embargo... ¿A qué voy? Muy bien. ¿A qué voy, Aníbal? Antes de ayer se hizo público por redes, por medio de televisión, a un chico que trabaja en una empresa de seguridad, que tiene 22 años, 21, que cuando termina de hacer su trabajo en la empresa de seguridad sale a vender alfajores que produce su madre en el barrio de Balvanera. Ahí se lo secuestraron. Bueno, yo a última hora de ayer averigüé el nombre del chico, lo estoy buscando para llamarlo el sábado que viene. Se llama David Querol, la criatura, o el jovencito. ¿Por qué pasa esto de largo en esta sociedad porteña actual? Y vos hubieras echado a la policía, al jefe de... directamente no hubiera habido un procedimiento para perseguir tipos que están vendiendo cosas en la calle. Pero digo, ¿qué pasa en la cabeza de esta generación de porteños? Sí, yo creo que hay un contexto político que excede al ciudadano porteño, y es como un adormecimiento respecto de muchas cosas que antes nos indignaban, ahora pasan. Voy a dar un ejemplo muy duro también.
nosotros pensamos que el tema de derechos humanos ya estaba consolidado en nuestra sociedad y ahora podemos soportar sin que se mueva López de nadie o de mucha gente, de otros sí, por supuesto, que vayan a visitar a Astiz a la cárcel. Entonces, hay como un contexto político que ayuda a esa insensibilidad. Si en otro momento se hubieran perjudicado los derechos de la gente discapacitada o se hubiera decidido un desfinanciamiento de las universidades, hubiera sido un escándalo nacional. Y sin embargo, hoy el gobierno hace estas cosas, encima con corrupción en el caso de los discapacitados, y no tiene mucho costo político, o no tiene el costo político que debería tener por estas cosas. Ahora, yo creo que no es una cuestión exclusiva del electorado porteño en este caso, sino que es como un contexto político donde se suma que hubo una reacción contra la política, acá nos tenemos que hacer cargo, que también somos algo culpables, donde la gente fue reactiva a la política y por eso pegó el discurso de la casta, y entonces muchos siguen creyendo todavía en Milei por el discurso anticasta, aunque él es el más casta de todo el mundo, y encima de casta corrupta. Bien, y esa reacción de mucha gente contra la política por haber sido defraudada, por no haber cumplido sus expectativas, por el doble discurso, por lo que fuera, de lo cual nos tenemos que hacer cargo. Bueno, hoy se expresa en esas insensibilidades. Bueno, entonces seguimos creyendo en este tipo, que a ver si después de un tiempo nos va a cambiar y qué sé yo, porque dijo que va a serruchar lo que tenga que serruchar innecesario, que va a ir contra la casa, y todo mentira, pero bueno, la gente tampoco cambia de un momento para otro porque se siente responsable de ese voto también, y entonces una cuestión, yo acompañé esto, tampoco quiero cambiar tan rápido. Entonces hay como una insensibilidad que, como vos decís, volviendo al caso, un chico que vendía después de trabajar alfajores caseros, le secuestraron, destruyen, llora al chico, y esto pasa y no genera conflicto, no le genera conflicto en este caso a Jorge Macri. Hay un contexto de insensibilidad, de deshumanización, que obedece a muchas cosas y no estoy en condiciones tampoco de analizarlas totalmente, que hace que cuando a un chico le pasa esto, la gente sigue y le va de costado, es como que bueno, siga como el fútbol. Y estamos viviendo esta realidad dolorosa, que a mucha gente le hace bajar los brazos, de no ver perspectiva. Yo no me resigno y esto va a pasar y tenemos que generar cosas para que pase, no tenemos que cruzar los brazos esperando que pase. Pero bueno, la realidad es esta: hoy tenemos muchos sectores insensibles frente a cuestiones sociales o de derechos humanos o lo que fuera, que antes nos movilizaban mucho, hoy no. Gracias, Aníbal, por tu tiempo, que tengas un buen fin de semana. No, gracias por el llamado, un abrazo. Un abrazo.